Hola, hola, muy buenas noches, amigas y amigas. Soy el biólogo Leonardo López y les doy la bienvenida a este episodio de Heart and Flames, nuestro programa diseñado para compartir con nuestros amigos y amigas lo que nuestra comunidad está haciendo por construirse mutuamente. Somos una comunidad de emprendedores que todos tenemos la dicha de compartir los mismos principios y valores. Consideramos que eso puede ser lo más básico para crear el mundo que queremos. Y aparte de ello, pues nos comportamos entre nosotros siguiendo un código de ética que nos ayuda a permanecer fuertes y saber que todo va a funcionar como debe ser, especialmente en los momentos en los que hay situaciones que en los negocios se convierten problemáticas. Contamos con un código de honor que nos ayuda a funcionar incluso en las situaciones más terribles y nos permite poder confiar en cada uno de nuestros miembros para seguir adelante, y contamos además con un ciclo del éxito, una serie de pasos que podemos seguir una y otra vez para garantizarnos que vamos a tener el mejor resultado. Así que te invitamos a que conozcas un poco de lo que estamos haciendo para no estar en el mundo nada más como tomadores y aprovechando solo lo mejor. Lo que estamos intentando hacer aquí con todos los amigos que les estoy presentando es precisamente el regresar un poco de lo mucho que hemos aprendido y que hemos convertido en lo que es ahora nuestro estilo de vida. Así que quiero dar la bienvenida el día de hoy a una mujer extraordinaria que me va a acompañar a platicar de este tema tan extraordinario que dimos en llamar espiritualidad para pragmáticos. Esta mujer es toda una personalidad en el estado de Guerrero. Ha sido funcionaria de la Universidad Autónoma de Guerrero durante muchísimos años. Actualmente está jubilada, pero desarrolla su propio negocio como una franquicia individual internacional. Ella además ha sido premiada a nivel estatal varias veces por sus esfuerzos en la lucha feminista. Además, es una mujer que actualmente lidera la organización de la que estamos hablando, nuestra comunidad GAN, y pues la respeto y la admiro mucho por todo. Y entonces quiero darle la bienvenida a Liduvina Gallardo. Hola, Lidu, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Leo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Y gracias de verdad por esta invitación y esta presentación. Yo estoy muy emocionada de compartir el espacio contigo, porque pues tú eres una persona que yo admiro mucho, la respeto, porque eres un proactivo. Esa es una característica que pocas personas tienen, de ser proactivos, y tú eres uno de ellos. Pero además también, una de tus características es el que siempre está dispuesto a ayudar, a compartir. Y ahorita recuerdo, hay una frase muy bonita que dice que todo conocimiento que no se comparte, ¿sí? O sea, no sirve. Y tú eres uno de los que siempre está compartiendo todo lo que aprende. Pero además tienes una característica muy, muy importante, que es el entusiasmo con que lo haces, y tu actitud muy positiva, que la verdad, esa energía que proyectas da seguridad para quienes estamos frente a ti. Así que gracias por eso. De verdad, yo veo cómo muchas personas te admiran y agradecen mucho todo lo que has hecho por ellas, por todo lo que aportas a sus vidas. Y bueno, tú en especial también aportas mucho a la mía. Así es que gracias, Leo, por todo eso. Y bueno, tú eres un líder nato, porque una de las primeras características para demostrar el liderazgo es pues liderarse a sí mismo, y tú eres uno de ellos. Gracias, gracias, gracias. Ay, pues, qué palabras. Bueno, así somos en esta comunidad, ¿eh? Yo sé que allá afuera es muy raro darse cuenta que vale la pena edificarse mutuamente, vale la pena hablar de lo bueno de los demás, porque eso no solo lo resalta y crea un compromiso para ellos. Todas las maravillosas personas con las que me junto brillan con luz propia. El problema es que el entorno generalmente no nos deja verlo, y una forma que tenemos de hacerlo visible, de hacer patente, consciente que es maravilloso el mundo, es precisamente estarlo diciendo, señalarlo. Nosotros lo llamamos edificar, construir al otro mientras nos dejamos que nos construyan. Y creo que eso es súper valioso. De hecho,
parte de la razón por la que estamos aquí es porque yo tengo mucho rato diciendo, tanto en los videos que posteo aquí, como en YouTube, como cuando charlamos con nuestros compañeros dentro de la comunidad GAN, que quiero hablarles de espiritualidad, que para mí ha sido un gran descubrimiento de lo que valía la pena hacer, pero nunca había dado el paso así de decir, bueno, vamos a hacerlo. Y afortunadamente, hace unos días que pensamos, oye, pues vamos haciéndolo, tú diste el paso y dijiste, va, yo le entro. También hay cosas que me gustaría compartir. Entonces, Lidu, este tema que elegimos, espiritualidad, habla de algo completamente invisible. Son cosas que no se pueden ver, que hacia donde mires, no hay forma de que las veas patentemente, que las toques, de que las acaricies. Y por el otro lado, queremos que este sea una charla para pragmáticos, para personas que tenemos un historial en donde hasta no ver, no creer. Así que, ¿qué te parece si empezamos a charlar un poquito nosotros dos de cuáles han sido nuestras experiencias? Yo lo había pensado así, imagínate que podemos empezar por dónde inició tu camino espiritual. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que para quienes se están conectando ahorita, pues hay dos mundos que vivimos. El mundo de lo tangible, lo que podemos ver, tocar, oler, sentir, y el de lo intangible, que es precisamente todo lo que no se ve, lo que no se huele, lo que no se siente, ¿sí? O sea, eso que dices tú, ¿a poco existe? ¿Sí? Entonces, creo que en algo que podemos coincidir tú y yo es que venimos de una formación cientista, ¿sí? En donde precisamente nos enseñaron que hasta no ver, no creer, ¿no? De que tiene que ser plenamente comprobado para que eso sea verdad. Y entonces, esa es el primer muro con el que yo me encuentro cuando me dicen que es importante desarrollar la espiritualidad. Porque si tú no tienes esa parte desarrollada, entonces no vas a tener, no vas a poder avanzar y encontrar realmente tu propósito de vida y vas a ir realmente por la vida como zombie, ¿sí? Porque, porque si bien nos dijeron que si que la ciencia los pasos del método científico y que el último paso es realmente la comprobación para evidenciar que lo que tú dices o lo que dices que existe es real, ¿sí? Entonces aquí yo también vengo, creo que igual que tú, de una formación desde casa, familiar, en donde la religión no fue lo más importante, ¿sí? En casa no nos enseñaron a practicar una religión. Mi papá decía que cuando creciéramos, le decía a mi mamá, cuando mis tías, hablaba mi abuelita del bautismo, ¿no? Decía a mi papá, no, porque eso es imponerles algo que no sabemos si ellos cuando sean grandes lo quieran practicar o quieran desarrollarlo. Entonces, mejor que cuando crezcan, elijan. Y así crecimos y cada quien fue eligiendo. Y creo que yo fui la última de 7 hermanos, hermanas, que puso la atención en la espiritualidad. Que cabe resaltar que espiritualidad no quiere decir religión, porque muchas personas asocian la espiritualidad con la religión. Y no es eso. Eh, las religiones son parte también del desarrollo espiritual. Y entonces, fíjate, yo ahorita tengo 64 años de edad y entonces cuando tenía 58 años, es la primera vez que me topo con esa sugerencia para mí de que era importante que yo me desarrollara espiritualmente. Y empezó el conflicto conmigo, ¿no? Porque yo no entendía.
Tú ya contarás a qué edad es que tú te topas con esto, pero yo imagino hasta los 58 años, no antes. Y, y es a partir de ese momento en que empiezo y me dejo guiar porque las personas que me lo decían, yo creía firmemente en ellas, porque yo las veía muy congruentes, las veía hechas, muy completas, muy íntegras, y entonces empiezo a dejarme guiar. Pero los conflictos en mi cabeza eran terribles, ¿sí? Y tuve que recurrir a la lectura, uno, otros autores, y buscar, afortunadamente, hoy la web nos ofrece toda esa gama de oportunidades para buscar información y que encuentras tanto opiniones a favor, en contra y todo esto, pero tú te vas haciendo un criterio. Y más, si tienes quien te vaya guiando, ¿sí? Quien te vaya mostrando el camino, pues es mucho más fácil. Y así es como yo llego al mundo de la espiritualidad, pero yo antes, o sea, cero, yo sí venía en cero. Y en tu caso, Lido, como para qué es la espiritualidad, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Tiene un objetivo? Sí, claro, 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 claro. Y ahora que me he adentrado más al estudio de la espiritualidad, pero también a la práctica, ¿sí? Ok, ok. Porque, porque eso es lo importante, no solamente que es como decir que conocimiento que no se comparte no sirve, también conocimiento que no se aplica no sirve para nada, ¿sí? Sí, es como si no Entonces, existiera, ¿no? uh-huh. Entonces he ido estudiando y, y poniendo en práctica. Y he ido viendo los cambios en mí. Y mira, yo he estado arribando a varias conclusiones. Bien, bien. El ser humano, por naturaleza y ancestralmente, así está documentado, ha estado en búsqueda, se ha hecho muchas preguntas acerca de sí mismo y acerca del entorno, de todo lo que le rodea, ¿sí? Pues de ahí nace la ciencia. Y entonces, la pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde tengo que ir? Son parte de las preguntas que nos hacemos con frecuencia. Y yo sigo escuchando a la juventud que muchas veces cuando hay un conflicto entre papá, mamá y ellos o ellas, dicen, yo no sé para qué estoy viviendo, yo no sé para qué estoy aquí, ¿sí? Porque realmente son preguntas muy válidas de que queremos saber de dónde venimos, qué estamos haciendo. La ciencia nos muestra un Y cuando no hay proceso. respuesta suele ser además muy doloroso, ¿no? Muy, precisamente esa sensación de vacío, de sin sentido, de ¿para Sí, qué entonces no estaré desperdiciando o siquiera valdrá la pena? Es sí, sí, son muchas preguntas que nos hacemos y nos las hacemos todas las personas, ¿sí? Y lo vemos con las niñas, con los niños que preguntan y preguntan y preguntan y preguntan. Y fíjate, para ellos y ellas no es que su imaginario sea tan pequeña, porque a esa edad la imaginación es cuando es mucho más grande, pero tú les quieres explicar algo desde un punto de vista científico y la verdad, no, no es por ahí el camino. Ellos son más desde lo sensorial, desde lo expectativo, desde la imaginación, desde el soñar, desde ir hacia adentro, ensimismarse. O sea, ustedes observen a los niños, a las niñas, cómo reaccionan ante tantas preguntas. Incluso cuando les damos una respuesta, siempre lo dudan. Y eso está muy bien, porque ellos están construyendo también su propio conocimiento. Y bueno, regreso un poco, que ancestralmente, y lo vemos en las pinturas rupestres, en los códigos, en las estelas, en todo aquellas evidencias de culturas ancestras, cómo siempre ha habido esa búsqueda de dónde venimos,
y están las imágenes esculpidas, tatuadas en piedras o en maderas, en fin, de que venimos del mundo exterior de este planeta, ¿no? Los extraterrestres, y que esos son los que nos trajeron y nos formaron, y o sea, ¿por qué ha sido esa búsqueda? Y entonces, una de las formas para poder explicarnos, pues es la creación de las deidades, ¿no? Dioses y diosas, que finalmente es una figura más grande, suprema, con poderes, ¿sí? Con superpoderes, que hace posible que todo esto exista. Y entonces también aparecen toda esa serie de deidades en todas las culturas, ¿sí? Para seguirnos respondiendo a esas preguntas de quién soy y de dónde vengo, ¿sí? Entonces yo no sé a ti cómo te toma esta parte de la espiritualidad, en qué momento te llega y cómo también reaccionas, cómo son tus primeras reacciones, ¿sí? A mí sí me causaba dolor de cabeza, me causaba conflictos, hacía yo muchas negaciones y bueno, yo me quedaba con lo que había aprendido de la física cuántica, de las leyes de la termodinámica, de la ley de Oparin, ¿sí? Y entonces todas esas de la teoría de Oparin y todo eso, ¿no? Y entonces de que cómo el planeta Tierra se creó, pues que fue a partir de explosión, de otras, eh, pues formas más grandes en el universo, ¿no? Y de esas cosas que yo había aprendido en la escuela, ¿sí? Pero cuando llego y empiezo a entrar al mundo de la espiritualidad, aquellas herramientas no me son suficientes. Y eso creo que es la parte en donde coinciden nuestras historias. Antes de continuar, sí me gustaría mandar saludos a Aurora, a Romy, a Ami, que nos están acompañando, y a quienes nos han dejado algunos comentarios. De parte de Romy Rodríguez, hola, estoy ansiosa por escucharles. Bueno, ya estamos oyendo ahorita a Liz un poquito de su historia alrededor de cómo es que para ella, siendo una mujer con la vida hecha, encuentra todavía algo muy importante que desarrollar en su vida. Entonces, nos habló un poco de lo que para ella significó la espiritualidad. Napoleón Ivanovich, hola a ambos, qué gustazo y qué emoción estar escuchándolos. Igualmente, Napo, qué bueno que nos estás viendo y queremos tenerte aquí. Tenemos pendiente una charla tremenda con Napoleón, que es un escritor que tiene que compartirnos su historia de éxito. Está pendiente eso, Napo. Saludos. De Ami Pineda, Misadai Pineda, qué alegría escucharlos, lista para aprender de ustedes. Y por cierto, si no lo han visto, véanse Viaje al centro de mí, que es un episodio de hace algunas semanas que hicimos con Ami, es extraordinario. Las cosas que ella ha aprendido y que comparte con la gente es definitivamente algo que te va a ayudar a mejorar tu vida. Y de parte de Lucy Pineda, ay, no me aparece, ahí está. Qué gusto escucharles. Igualmente, Lucy, un saludo y un abrazote bien grande hasta donde estés. Desde donde nos estés observando en este momento. Parece que anda medio fallando mi internet, seguramente apenas escuchan mi voz y no se ve completamente mi imagen. Voy a tratar de arreglar la señal en este momento, Bien, pero y de repente sí me gustaría compartir con ustedes esta parte donde tratamos de conectar dónde inició nuestro camino espiritual. Para mí en particular, tengo que platicarles quién soy, de dónde vengo, como para que entiendan por qué fue un cambio radical en mi personalidad. Durante mucho tiempo, bueno, mis padres son académicos, ellos trabajan en la universidad, son investigadores y al mismo tiempo son maestros de asignaturas en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Y yo cuando entré a estudiar dije, bueno, quiero separarme un poquito de ello y me fui más hacia las ciencias duras, hacia la biología. Y una de las cosas que tiene la biología es que precisamente es una
un área del conocimiento que se trata de vincular todo lo que se hace en matemáticas, en física, en química. Incluso hay una gran intervención de lo que es la filosofía de las ciencias para entender lo que es la vida. Y en ese terreno, cuando tratamos de construir conocimiento, porque de eso se trata la ciencia, de hacer conocimiento, tenemos que acceder a formas de pensar muy distintas de la propia. Entonces, mucho de lo que se hace en ciencias biológicas es ecléctico, es como una combinación, ¿sí? Una flexibilización de las, ¿cómo se llaman? De las disciplinas para poder incorporar distintos puntos de vista, distintos saberes. Y eso para mí siempre fue muy rico. De hecho, hace unos años, empecé a incluir en las clases que les doy a mis estudiantes acerca de lo que es ciencia, pues lo valioso que es el crear conocimiento sobre nuestro universo material, el tener un método de pasos específicos que seguir y que siempre nos dan un resultado en el que podemos confiar. Y que cuando generamos conocimiento científico, además tenemos una idea de qué tanto podemos confiar realmente en ese conocimiento, es decir, hasta dónde tenemos certidumbre y qué de eso no vamos a poder atinarle todas las veces y va a ser incertidumbre. Cuando te clavas en esa profundidad al conocimiento científico, se convierte en una herramienta poderosísima para hacer todo en la vida. Sin embargo, como decía Lidu, a veces no es suficiente. Llega el momento en que preguntas trascendentales para nosotros se convierten en preguntas sin respuesta porque no son realidades materiales. La forma en la que te relacionas con tu pareja no es una conducta, no tiene un sustento material. La forma en que te llevas con tu familia, cómo vives en sociedad, cómo tratas a los demás y te dejas ser tratado, la forma como entiendes lo que ocurre a esos niveles tan grandes, poderosos como ahorita. Llevamos semanas, por lo menos 2 semanas, en las que nos está bombardeando la información de que todo parece indicar que estamos ante una de las peores sequías en nuestro país. Ajá. Y habemos las personas que se preocupan y empiezan a ver todo lo negativo y habemos los que empezamos a desear y a sentir y a emocionarnos por lo que significa la llegada de la temporada de lluvias, ¿no? Y ahorita, pues con muchísimo placer les puedo decir, ¡ay, ya llovió! Está muy padre. Y esta conexión entre las emociones y lo que pasa afuera, que no se puede predecir porque es tan complejo como el clima, fue lo que a mí me llamó la atención. En su momento, el tener las herramientas de la ciencia me ha permitido agarrar muchísimos problemas, incluso problemas sociales, porque en su momento participé como un ejecutivo de mando medio en los servicios estatales de salud, en donde teníamos que tomar decisiones que afectaban al gobierno, que afectaban a la población y que afectaban incluso los recursos que teníamos disponibles para ayudar a la gente a tener un buen resultado en términos de salud. Cuando este tipo de cosas ocurren, la ciencia puede ayudarnos a tener algunas cosas muy claras, pero hay todo un terreno grandísimo en el que no hay una respuesta satisfactoria completa. Cuando te das cuenta que hay poderes, que hay situaciones, que hay cuestiones de la realidad que quedan fuera del alcance, no solo de tu actuar, sino además de tu entendimiento, es cuando dices, ¿y qué más podemos utilizar? A mí me llama mucho la atención porque en mi niñez había cosas como el tratar de pensar en que nosotros somos buscadores de sentido. Es mucho más importante para todos saber en qué se va a desenvolver, cómo va a llegar a una culminación, que en llegar realmente o cómo hacerlo. Entonces, mucha de la búsqueda humana es buscar que el universo tenga un sentido, un propósito. Y mucho de lo que la ciencia nos dice es que el universo material no tiene un sentido y no tiene un propósito. Y a muchísima gente eso le da un miedo tremendo. A mí, en cambio, siempre me ha dado una tranquilidad enorme, porque al saber que no hay un motivo para que las cosas sean como son y no hay un propósito para que las cosas materiales sean como son, me permite desenvolverme y saber que mis acciones van a tener resultados.
Oye, pero eso no suena muy espiritual que digamos, ¿verdad? Pues no. Pero en el punto en el que te acercas a alguien que sí tiene una formación espiritual y te permites entender que hay lenguajes distintos de la ciencia, que no son precisos ni técnicos, que no tienen significados específicos para cada cosa, sino que intentan interpretar lo que ocurre a un nivel inmaterial, intangible y de muchísimo mayor escala, empiezas a dejar de hacerte las preguntas que nos hacemos en el universo material. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 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 Y empiezas a ver los resultados. Para los que tenemos una formación científica, es como si pensáramos en que nuestra realidad es como una caja negra, en donde no sabemos qué o cómo ocurren las cosas, pero podemos saber cuál es lo que ponemos como alimentación de entrada y cuál va a ser el resultado que va a salir. Y entonces podemos entender que, por ejemplo, las religiones, los mentores, los gurús, nos hablan desde una experiencia de lo totalmente invisible e intangible. Nos hablan en un idioma que no representa cuestiones técnicas y específicas como nos gustaría a los científicos. Y eso me abrió completamente la perspectiva, porque fue cuando yo decidí, claro, si dejo de estar cuestionando el por qué lo que me dicen no coincide con mi forma de ver las cosas y trato de pensar en qué va a ocurrir cuando yo haga como me lo están diciendo, por ejemplo, el confiar en que un poder superior, llamémoslo Dios, llamémoslo energía, llamémoslo X, ¿no? Está viendo para que se logre lo que yo decidí que era mi propósito, definitivamente puedo ver la diferencia entre una persona que no se conecta con ese propósito superior y una persona que dice, ya no salió como quería y renuncia ante lo que está haciendo. Entonces, para mí, el camino espiritual comenzó cuando empecé a dejar de hacerme las preguntas que me habían enseñado toda la vida la ciencia. ¿Por qué y cómo es que funciona el mundo? Para decir, a ver, si ya sabemos que funciona, ¿qué es lo que deseamos que ocurra? ¿Qué es lo que deseamos que se realice? Y entonces empecé a usar un lenguaje diferente y ya no me interesaba tanto qué pasaba, sino qué realidad quiero lograr. ¿Sí? ¿Y sabes cuándo agarró un significado y un propósito más fuerte que nunca? Cuando me di cuenta que nosotros somos más que credenciales y logros. Somos más que el título de biólogo, somos más que el título de maestro en ciencias, somos más que el título de estudiante de doctorado, de jefe de departamento o de cualquier cosa laboral que puedas tener, ¿no? Y que somos personas que nos desenvolvemos en al menos 8 distintos caracteres, ¿no? Somos personas que llevamos una vida familiar, somos personas que llevamos una vida social, de relaciones con los amigos, somos personas que llevamos una vida romántica, de pareja o sexual, somos las personas que además necesitamos vivir en un cierto ambiente físico, que necesitamos incluso, para que no se me pasen, las tengo anotadas, desarrollar nuestro crecimiento personal, nuestra realidad financiera, cómo nos relacionamos con el dinero y, por supuesto, cómo disfrutamos del tiempo libre, qué hacemos en los momentos de ocio para disfrutarnos a nosotros mismos. Entonces, la gran ventaja de tener una perspectiva espiritual es que te das cuenta que tú como persona eres mucho más que solo tu nombre. Tú como persona eres mucho más que solo el título con el que te presentas o tu puesto laboral. Y que además puedes decidir cómo quieres que sea esa persona. Para mí eso fue así de ¡pah! Que explota toda la mente. No sé de tu lado, Lidu, cómo podríamos platicar ahora acerca de y de dónde obtiene uno entonces un camino espiritual. Bueno, el camino espiritual eh, tiene que surgir también a partir de esa búsqueda, de un equilibrio que debes tener tú
y que debes de entender que hay un poder creador y entonces que tú debes de tener esa conexión. Y entonces cuando descubres que todo lo que te rodea es parte de esa creación, entonces yo estoy interconectada y conectada con todo el mundo que me rodea, con todo el mundo visible, ¿sí? Con el mundo tangible. Entonces, eh, hay una serie de preguntas que se vienen desarrollando eh, en esta forma de cómo percibimos la realidad, de cómo me percibo yo como persona, cómo me veo como persona. Y ahora, ya después de haber dejado el mundo de la formal de la academia, en donde sí era importante mostrar los títulos, las credenciales, ¿sí? Mostrarlas y que te la dijeran. Y cuando en el mundo de la academia, cuando te presentan, efectivamente, te ponen todos esos que uno de mis maestros, un doctor en ciencias, dice apodos, ¿no? Todos los apodos de licenciada, de maestra, de doctora, de post, de doble doctorado y de no sé qué. O sea, esos son apodos, dice él. Entonces, ahora, cuando a mí me presentan, me siguen pidiendo currículum para presentarme. Y entonces, bueno, yo se los proporciono el académico ese que me piden. Pero ya después de que me presentan, siempre les digo, bueno, ya, gracias por haber dicho eso de mí, pero ahora quiero que me vean, y ahora me voy a presentar yo. Y me presento ya como mujer, como mamá, como abuela, como una mujer de mi edad, y empiezo a describirme que tengo sueños, que estoy en un camino, que estoy desarrollando actividades, ¿sí? Que eso es lo que la escuela formal no permite mostrar de nosotros, lo que somos en esencia, ¿sí? Y eso es lo que hace falta en esta sociedad, mostrar nuestra esencia y sacar la esencia de sí mismo, mirarnos como eso, como seres humanos que somos, porque lo otro son así, pues ponernos stickers, ¿sí? Por todas partes y entonces te muestras llenas de stickers y entonces, ¿quién eres? Ahí tienes que leer ahí lo que dicen esos stickers para que sepan quién están tratando de presentar, ¿no? ¿A quién están tratando de presentar? Me da mucha risa porque cuando yo hice esta página web de Leonardo López Gan, que es la página en donde subo las cosas que a mí me interesaría saber y conocer, precisamente lo que tiene esta página es que siempre le puse, yo soy científico, yo soy educador, y yo soy emprendedor, porque son las tres facetas de mi vida que más impacto tienen sobre lo que hago. Me encanta generar conocimiento, el mundo de la ciencia, en términos de entender qué es lo que vive en nuestro universo y cómo podemos utilizar ese conocimiento para tener una mejor calidad de vida, tú, yo y todos los que vivimos juntos, ha sido algo que me ha movido siempre. Yo soy educador porque me interesa mucho ayudar a los demás a que generen su propia forma de ver el mundo, de crear conocimiento, de generar lo que hace falta generar. Y yo soy emprendedor porque siempre he creído que una de las cosas que más soy es un creador, una persona que hace que sucedan cosas que no existen en la realidad. Eso me ha llevado a intentar tocar música, eso me ha llegado a intentar pintar, intentar esculpir. No es que sea bueno en todo ello, de hecho probablemente soy bastante malo en todas esas cosas. Sin embargo, me encanta crear, no hay nada que me llene más o me planifique. Y nada de eso tiene que ver con la ciencia. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar sobre tu identidad, quién eres, la pregunta más importante, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ninguna respuesta es suficiente. Y cuando ninguna respuesta es suficiente, precisamente lo que es más importante que nada es empezar a encontrar quién eres en realidad. Y mucho de esa
de esas preguntas terminan en una respuesta muy interesante. Cuando intentas contestar esa pregunta sin utilizar tu identidad falsa de la profesión que creaste, sin utilizar la identidad falsa del puesto que ocupas en tu ocupación laboral, sin utilizar la identidad falsa de lo que has hecho o logrado, sin utilizar todos esos pedacitos, esos stickers, como decía Lidu, de quién somos, cada vez se va reduciendo más la definición y empieza a ser más parecida a un solamente, pues yo soy, y dejar de largo todo el potencial de lo que puede ser. Y si te la sigues preguntando, incluso te das cuenta que tu mera existencia no es nada sin la existencia de los demás. Así que en esa existencia de los demás, precisamente somos más un conjunto que personas aisladas. A mí, este tipo de información me llegó primero a agarrar una herramienta totalmente práctica, pragmática. Esto quiere decir, cuando tú tratas de obtener el resultado sin enfocarte en la teoría. Y me llegó a través de un libro que se llama El efecto compuesto. En el efecto compuesto, Darren Hardy, que es el autor, trata de encontrar las seis características básicas de las personas que logran lo que quieren. Y básicamente te dice, es muy simple. Cuando hacemos cosas en la vida, hacemos actividades que se vuelven hábito. Y el hábito acumulado de realizar esas cosas obtiene resultados extraordinarios. Solo que la mayor parte de nosotros no nos damos cuenta de que esa es una receta. Y entonces me hizo ver las cosas de una forma distinta, me hizo ver cómo mi actitud personal cambiaba el resultado que tenía, me hizo ver cómo las cosas que decido diariamente hacer o dejar de hacer cambiaban el resultado que tenía, y me hizo ver cómo existen cosas que es insuficiente contestar con la pregunta ¿por qué o cómo que nos hacemos en ciencia? Así que me abrí a nuevas formas de ver las realidades en las que vivimos y me encontré con un libro que se llama Taller de Amor, de Raymond Samson. El video que vimos al principio de este programa es de Raymond Samson, un español de Barcelona que ha escrito mucho acerca de este tema. De hecho, es uno de los temas que más me gusta porque lo que hace él es combinar espiritualidad y dinero, algo que usualmente consideraríamos que son cosas completamente contrarias. Ha encontrado la forma de refinar qué es lo que entre ambas cosas se conecta. Y en Taller de Amor, lo que hace es un libro basado en un curso de milagros, que gracias a que estoy leyendo, a que leí Taller de Amor de Raymond Samson, me animé a buscar el libro de un curso de milagros que actualmente es el que estoy leyendo ahorita. Acabo de empezar, no, una de las cosas que les tengo que advertir es que ni Lidu, que a lo mejor regresa ahorita porque tuvo problemas técnicos, ni yo somos gurús, ni somos desarrolladísimos, ni somos guías espirituales, sino que al contrario, pues somos personas que hemos iniciado nuestro camino espiritual. Ya regresó Lidu. Hola Lidu, ¿cómo estás? Oye, ¿quién sabe qué le pasó a mi equipo? Me cerró la aplicación y bueno, ya tuve que cambiar de equipo también. No te preocupes, bienvenida de vuelta. Y lo que le estaba platicando a las personas que nos están viendo ahorita, bien, que nos están acompañando, es que precisamente mi camino espiritual pasó por... Te escucho doble. Debes de tener una bocina más por ahí encendida. A ver. Una de las cosas que le estaba platicando a las personas que nos están viendo, que nos acompañan en esta transmisión de Heart and Flames, es precisamente cómo pasé de leer cosas que eran completamente prácticas, como el libro compuesto, que me ayudó a obtener ciertos resultados que me interesaban, a darme cuenta que era insuficiente, por ejemplo, para mis relaciones sociales y de liderazgo que me interesaban, a pasar a un curso de milagros. Y que un curso de milagros es una especie de tratado psicológico para disolver el ego. Ahí fue donde me di cuenta que nuestra identidad, lo que nosotros creemos que es muy nuestro, no es más que una especie de, en las palabras del autor, una mentira, ¿sí? Pero en realidad es una creación hecha entre las personas que nos ven de cierta forma
que nosotros que creemos que somos algo. Y en ese sentido, podemos cambiar, y no solo eso, podemos decidir quién y cómo queremos ser. Entonces, yo creo que tú también ya te leíste Taller de Amor, estoy casi que segurísimo de eso. Sí, yo creo que hay que ir recomendando a quienes nos acompañan esta noche algunos de los libros que hemos leído y que, bueno, han marcado este camino de aprendizaje. A mí el primero así que me sacudió y que lo tuve que leer 3 veces, o sea, dejarlo, lo leía, lo cerraba y lo dejaba abandonado porque no me cuajaban las ideas, lo volvía a abrir y así, después lo tuve que leer otra vez y luego una tercera leída. El de la matriz divina, de Greg Braden. Y lo tengo por aquí para mostrárselos. Ok, muy bien. Este libro, la verdad, fue así como la parte iniciadora en este camino de la espiritualidad, donde precisamente habla Greg de ese campo energético, creador, de esa matriz divina, ¿no? Donde se crea todo y a partir de ahí se va haciendo este mundo y otros mundos, ¿sí? Entonces, este es uno de los libros que de verdad es uno de mis favoritos. Después yo complementé esto y que tiene que ver con lo que tú decías hace rato de la manifestación, ¿sí? El libro también de Greg Braden de Un modo de orar olvidado. Híjoles, no lo tengo aquí a la mano para poder mostrárselo, pero ese libro, cuando dice Greg que ese libro es el producto de toda una investigación que él hace por varias culturas del mundo, en donde hace entrevistas a diversos practicantes de religiones, a budistas, a monjes, de todas las religiones, que cómo es que hacían su petición para que se manifestaran las cosas, ¿sí? Y él narra ahí, por eso se llama Un modo de orar olvidado, de que el mundo occidental, volteamos en el mundo occidental las cosas, de cómo es el pedir, el desear que sucedan las cosas, tiene que ser, no es pedirlo, sino es sentirlo. Y ahí es cuando viene esta parte de la espiritualidad, porque con la espiritualidad se desarrolla toda esa parte intangible que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver despertar nuestro sentido de admiración, de contemplación, ¿sí? De descubrir la belleza, de lo que Deepak Chopra, que es también otro de los hombres de este mundo espiritual, a través de una línea muy específica que es la meditación. Él dice que nos han hablado de milagros y que ahorita que tú hablabas del curso de milagros, Deepak Chopra dice que creemos que los milagros solamente suceden en lugares específicos y a personas extraordinarias. Y que nosotros no nos sentimos no seres extraordinarios, sino como seres comunes y sin valía, ¿sí? Entonces, no percibimos los milagros y que los milagros existen y los milagros se manifiestan a cada instante. Y entonces él dice, cuando vas caminando de repente y volteas y miras hacia abajo y ves una flor, ese es un milagro porque lo estás viendo tú, no lo están viendo miles, millones de personas, lo estás viendo tú.
Cuando levantas la vista y estás viendo el ocaso del sol y ves toda esa gama de colores que se pintan en el cielo y te quedas extasiado, ese es un milagro que está ocurriendo porque solo tú lo puedes percibir, ¿sí? Y entonces, ese es el despertar al que nos lleva la espiritualidad, el que tú puedas a partir de la contemplación descubrir la belleza y descubrir todo aquello que te va a traer además regocijo y paz a ti mismo. La espiritualidad entonces es echarte un clavado hacia adentro para encontrar ese yo soy. Porque también en algunas religiones, y junto con el mundo de la escuela formal, nos han llevado a vernos como entes separados, ¿sí? A que tú estás allá y yo estoy aquí y nada tenemos que ver, ¿sí? El perrito que está ladrando allá a 20 metros de mí, o sea, nada tiene que ver conmigo, ¿sí? El viento que está entrando ahorita aquí por mi ventana, o sea, nada tiene que ver. Entonces, hemos perdido ese sentido de unidad, de que todos somos uno, ¿sí? Y vivimos en el mundo de la separación. Y la espiritualidad precisamente nos lleva a esto, a reencontrarnos, a conectarnos, a despertar todos estos sentidos, ¿sí? Por algo decimos que tenemos 5 sentidos, pero entonces hablamos del 6º sentido también, que es esta de la sensibilidad. Y entonces eso te va a ayudar a vivir en equilibrio. Porque ¿cómo vives cuando no eres capaz de regocijarte con la belleza de una flor, con el canto de un pájaro, ¿sí? Con una luna llena, con un aire fresco después de la lluvia? O sea que lo ves como normal, ¿no? Como que, ay, sí, una flor que hoy abrió, ¿no? Ah, sí, el pájaro que anda ahí. Y a veces ni siquiera los vemos, ni siquiera lo percibimos. Entonces, el mundo de la espiritualidad nos viene a ayudar a desarrollarnos como seres integrales, ¿sí? Y lo que allá hablamos y lo que decías hace rato de un código de ética, de valores, aquí se ve mucho más profundizado el sentido del amor, de la unidad, de la compasión, de la vocación del servicio, del dar, del ayudar, ¿sí? Porque te das cuenta de que, o sea, si tú existes es por algo, y si te pasa algo a ti, me va a impactar a mí de alguna manera, ¿sí? Y entonces, porque tenemos una conexión. Entonces, de verdad, este es un mundo muy interesante, el de la espiritualidad. Y yo sí invitaría a todo mundo a que profundizara más en esta posibilidad de llegar a un equilibrio espiritual para poder vivir Fíjate que con todo lo esa que dices, experiencia. Ajá. hay 3 cosas a mí que me gustaría señalar. Primero es que estábamos hablando hace un momento de el propósito. ¿Para qué tienes que tener una vida espiritual? ¿Por qué te sirve? ¿Qué te lleva a hacerlo? Y a mí me llegó a través de un curso de milagros la orientación, y que fue solamente un cambio de perspectiva, ¿eh? Fue simplemente ver lo mismo que me estaba pasando y que estaba pasando alrededor de mí con unos ojos distintos. Y se trata de, ¿qué tal si todo lo que te afecta, lo que te duele, lo que te daña, lo que te hace sufrir, es porque tú tienes una idea de lo que debería ser y no es? Es decir, te estás negando a ver la realidad, ¿no? Estás queriendo que todo se comporte como tú te imaginas, Pues sin porque dejar que
todo eso que ya existía desde antes que tú sea. Y cuando Porque digo nos han eso, claro, enseñado. y entonces el propósito de tener una perspectiva espiritual de las cosas tiene que ver con buscar algo que se llama paz interior o tranquilidad mental. Y Sí, entonces, porque, mira, te interrumpo. Es que nos han enseñado a vivir en este mundo dual, dicotómico, de lo bueno, de lo malo, ¿sí? Lo bello, lo feo, ¿sí? Entonces nos quedamos ahí, si no es una cosa, es otra. También este mundo en el cual hemos crecido nos ha desarrollado y nos ha alimentado el ego. Y entonces el ego es, híjoles, el ego sí es contra lo que tenemos que estar luchando todos los días, porque algo muy importante que aporta el ego es el de juzgar, ¿sí? Y entonces estamos juzgándonos y juzgando todos los días. Y entonces ahí nos perdemos en ese camino, ¿sí? En el camino nos perdemos al ir juzgando y prejuzgando y haciendo historias, contándonos historias de terror nosotros mismos. Alimentamos el miedo, ¿sí? En lugar de alimentar el amor, en lugar de buscar la paz, en fin, todo eso que es lo que no nos mantiene en equilibrio. Y yo creo que toda la gente lo que está buscando y debe buscar es la paz interior, y algo que debe ser así como el propósito de vida, uno de los propósitos, la felicidad, la libertad. Y entonces, ¿pero para qué quiero yo la libertad y para qué quiero ser feliz? Mientras no entiendas que todos somos unos y que estamos conectados, ¿sí? Unos con otros, no vamos a entender que la libertad es muy importante, ¿sí? Y que la felicidad también lo es, ¿sí? Y entonces en este mundo así que revoluciona tan aceleradamente, pues estamos rompiendo conexiones y nos estamos separando más. Entonces es volver a tener sentido de unidad para encontrar realmente nuestro propósito. Y la espiritualidad te lleva a eso, a encontrar el propósito de vida. pues si me permites, tenemos un comentario tenemos varios comentarios de parte de Romy Rodríguez. ¿Podrían compartir cómo se relacionan las leyes universales con la espiritualidad? Pues no sé, a ver, Lido. Sí, claro. Miren, este mundo, todo lo que percibimos en este mundo, está regido por leyes. Y no podemos, habría que estudiar las leyes espirituales, porque si no entendemos el porqué de las cosas que suceden. No vamos a entender que hay la ley, por ejemplo, de la cual tú hablabas hace rato, de la causa y efecto, ¿sí? No vamos a poder a entender que todo hay un orden, existe un orden en este mundo, que hay pasos a seguir primero, o sea, hay una de esas leyes, la ley del orden, ¿sí? Entonces, la espiritualidad, las leyes universales de la espiritualidad precisamente nos llevan a entender todo lo que sucede, por qué sucede, o sea, que no hay casualidades, que todo tiene una causa y que precisamente somos nosotros quienes generamos los efectos que, si nos gustan o no nos gustan, somos nosotros quienes los hemos creado y no nos los han creado de afuera, ¿sí? Y por eso es importante estudiar todas las leyes espirituales. Tenemos también más comentarios de Azul Cortés. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Nuestra espiritualidad debe ser nuestra prioridad. Y Sí. luego agrega, se trata justo de eso, de encontrar la paz interior en la presencia.
Sí. Agrega, y saber que hay algo más grande que nosotros, inteligencia, consciente, universo, Dios, como quieran llamarlo. Y concluye diciendo, la ley más importante es el amor. Y en ese terreno, por ejemplo, yo lo que estaba tratando de platicar hace ratito era precisamente que el darnos cuenta qué somos tiene que ver con explorar nuestras distintas realidades, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, darnos cuenta que si nosotros somos solamente un cuerpo, si tú te ves a ti mismo, a ti misma, y dices, no, pues yo soy mi color de cabello, mi tono de piel, estos rollitos de grasa, esta estatura, pues puede ser que no sea suficiente para saber quién eres, ¿no? Y que existen cosas más de tu identidad, más de tu persona, como lo que podríamos llamar ya no el cuerpo, sino el alma. ¿Qué cosas te hacen ser tú? ¿Qué cosas te hacen diferenciarte de lo demás, pero al mismo tiempo ser individual y perfecto? Y más allá de eso, hay algo superior e intangible que es compartido con todo el universo. Y eso es el espíritu. Entonces, aprender a desarrollar tu parte espiritual, aprender a buscar eso que te conecta con el todo, se convierte en una búsqueda muy importante porque asienta en ti todo lo que quieres y puedes ser. Te ayuda a entender cómo, en un pensamiento, digámosle, mágico, porque no se preocupa por cómo funcionan las cosas o por qué funcionan, sino simplemente de que funcionen, se vuelven la herramienta más poderosa, no solo para tener una experiencia terrena, es decir, para que tu paso por la vida sea más satisfactoria, sino incluso para la creación de nuevas realidades. Piénsalo de nuevo así, al ser nosotros personas integrales con distintas facetas que podrían ser nuestro desarrollo personal como personas, qué es lo que alcanzamos, nuestra vida familiar, nuestro estado de salud, nuestras relaciones de amistad, nuestro nivel y alcance académico o profesional, la economía que logramos vivir, las relaciones de pareja que logramos o lo mismo que hacemos para disfrutar nuestro tiempo libre, cuando puedes ver que somos así de complejos, nosotros podemos empezar a buscar cómo es que nos relacionamos con esas realidades que existen allá afuera. Y una de las cosas que yo aprendí precisamente gracias a un curso de milagros y que después he ido explorando y explorando en distintas formas es que existe una guía que generalmente no te falla y es aprender a ver las cosas en términos de dos emociones bien distintas, pero bien poderosas en nuestra vida. La emoción del amor y la emoción del temor. Y básicamente es la presencia y la ausencia. Son cosas que hay o no hay. En ese terreno, cuando aprendes a ver el todo en términos de amor o temor, las decisiones empiezan a ser más fáciles. No espero que me creas que las cosas funcionan así, pero nuestros organismos, nuestro cuerpo, junto con nuestra alma y nuestro espíritu funcionando juntos, para los que somos pragmáticos, prácticos y de conocimiento científico, funcionan como si fueran una gran supercomputadora. Hacen análisis extraordinariamente grandes de información tremenda y te dan los resultados casi de forma instantánea. Y entonces una de las grandes guías que puedes tomar para comprender si las decisiones que estás tomando te llevan hacia donde quieres ir es aprender a distinguir esa emoción. Cuando la emoción que te está moviendo a hacer las cosas, que está llevándote hacia donde quieres ir, es la del amor, o cuando en realidad lo que está pasando es que estás viviendo una emoción que te está quitando poder, que te está robando tiempo, felicidad, disfruta, experiencia, y es la del temor. Y una de las cosas por las que a mí se me hace muy importante es porque ese mensaje que lo vi con esas dos palabras en Taller de Amor, Escuela de Almas, que es el título completo del libro, lo encontré en casi todos los aspectos que llegué a buscar de las religiones. Y hay que tener en cuenta en esto, las religiones son la forma de ejecutar las creencias. Sin embargo, cada religión tiene sus propios
libros sagrados o sus propias enseñanzas, si es que se transmiten de forma oral. Y algo que a mí me pareció súper valioso y que realmente me lo aprendí como un aprendizaje espiritual de una serie televisiva que vi, fue un personaje que decía: todo libro sagrado merece ser leído y estudiado. Y es que no necesitas creer lo mismo que creen todas las demás personas, pero definitivamente el pensar en cuál es el contexto en el que estas cosas se dicen y funcionan, te permite poner a prueba lo que tú conoces de esas cosas que son intangibles y son invisibles, de esos para lo que no hay una abstracción precisa que nos pueda decir qué es. Y entonces empiezas a ver el mundo de una forma distinta y empiezas a darte cuenta que no puedes resolver la realidad, sino que se trata de resolverte a ti mismo. No existe nada mal allá afuera, sino que simplemente cualquier dolor, sufrimiento, temor, detalle que te esté dañando es una imposibilidad que te pones tú solo, una pantalla para no ver todo lo divino y maravilloso que puede ser. Obviamente, no lo vamos a acabar de hablar aquí de todo lo que significa espiritualidad, ni de lo que implica para relacionarnos con las demás personas, ni del tema que les digo que también es muy interesante, el de espiritualidad y dinero, ni para... Lido y yo somos apenas aprendices que hemos dado los primeros pasos, pero si algo te puedo decir es que personas como yo que nos iniciamos en la vida espiritual, después de toda una vida profesional que nos alejaba de ello, lo que te puedo proponer es que siempre tienes dos caminos. El primer camino es que si fuiste educado en una religión, en una doctrina, en una serie de creencias, ya tienes un camino trazado que puedes seguir, que te va diciendo, por ejemplo, fechas, aprendizajes, conocimientos, y puedes profundizar en ello. Obviamente, si eres como yo, de una formación científica, también vas a tener el montón de objeciones, por ejemplo, contra las religiones, contra lo malas y perversas y tenebrosas que pueden ser para las personas. Sin embargo, te puedo decir, no necesitas hacer cosas en las que no crees, con las que no concilias, y sin embargo puedes aprender mucho de lo que sí tiene valor para ti. Así que si eres una persona que tiene acceso a un camino espiritual ya formado, puedes seguirlo. Pero si eres como yo, una persona que no le gusta demasiado ese camino, puedes empezar a hacer tu propio camino espiritual. Y es en ese sentido que esta frase que pongo en la pantalla, todo libro sagrado merece ser leído y estudiado, nos permite empezar a ver cómo distintas personas, distintos espíritus a lo largo de la historia de la humanidad han ido acumulando ese conocimiento y lo han puesto para nosotros de una forma que pueda ser entendida y utilizada por los demás. Entonces, sí, esa es mi recomendación. Inicia un camino espiritual y no te preocupes si no tienes el camino planteado, como en el caso de algunas religiones. Siempre puedes iniciarlo tú buscando a alguien que te vaya orientando. Definitivamente, pues nosotros tenemos un camino en el que la organización per completa a la que pertenecemos, la comunidad, nos va dando pequeñas pistas de por dónde puedes encontrar tus propias respuestas. Así que, pues ahí está. Tu propia... Sí, este es un tema que no es fácil, sobre todo si nos llega ya a más tarde de edad, ¿no? De la experiencia de vida, entender cómo y para qué tengo que desarrollar espiritualidad. Bueno, yo lo que les quiero decir es que algo muy importante es que la espiritualidad ayuda a desarrollar la sensibilidad, pero también te ayuda a forjar un carácter, porque precisamente cuando tenemos tantas dudas, ¿sí? Es que tenemos un carácter tan débil, con una autoestima tan baja, y la espiritualidad realmente te ayuda a elevar el autoestima. Cuando tú descubres cuando descubres el poder del yo soy, y esto del yo soy, y yo he escuchado y comentarios que yo veo en redes sociales que dicen, ay, sí, ya van a empezar con su yo soy, ¿sí? Pues sí, yo soy, y mira, todos los textos, estos libros sagrados, lo dicen, estás hecho a imagen y semejanza.
hay un poder que te creó para que tú desarrolles una misión, ¿sí? En esta tierra. Y entonces aquí es cuando tú descubres el sentido de la trascendencia. O sea, ¿para qué vine si me voy a morir y luego qué? Pues precisamente que el paso por este planeta, sea breve o más largo, dejes una huella, haya un motivo por el cual tú hayas vivido aquí. En síntesis, te ayuda a vivir en equilibrio, ¿sí? En equilibrio porque es el mundo material con todo esto intangible, porque los seres humanos somos emociones, somos sentimientos, ¿sí? De eso estamos cargados y de una energía profunda y de esas energías positivas y negativas además, y que chocan con nosotros a cada instante y que entonces debemos de estar en equilibrio precisamente para no estar sobrecargadas de energías positivas ni sobrecargadas de energías negativas, ¿sí? Que podamos ir equilibrando y que podamos mostrarnos como seres de paz. Efectivamente, vas a responder de manera diferente ante las adversidades, ¿sí? Vas a ser una persona más amorosa, más compasiva, el sentido del servir, del dar, ayudar, va a estar más a flor de piel para dar, para mostrarlo inmediatamente, ¿sí? Entonces sí tiene muchas ventajas el desarrollar el camino de la espiritualidad. Y de verdad, en todos los textos vas a encontrar lo mismo. Y bueno, para ir cerrando, leo también las formas de cómo podemos incursionar a este mundo de la espiritualidad, que también te lleva a desarrollar el poder del autocontrol. Estamos viviendo en esta era del despertar y también debemos de tener ese poder de autocontrol. Y una de las formas que son recomendadas y probadas, pues es el meditar y orar, ¿sí? Ya, hay que cortarle, tenemos demasiadas cosas que decir, tienes razón. Fantástico, Lido, muchísimas gracias por compartir tan de corazón y con tanta emoción estas cosas que son súper valiosas y súper importantes, que pueden ayudar a tantas personas. Y antes de despedirnos, sí me gustaría decirles a todos, también trabajamos sobre la otra parte. Esta comunidad, además de ayudarnos a construirnos de forma personal en nuestro liderazgo, que es inteligencia social y cómo nos relacionamos con las personas, además de ayudarnos en inteligencia emocional, aprender a gestionar cómo nos sentimos y cómo dejamos que estas emociones lleven a cabo nuestra vida, cómo hacemos también dinero, cómo nos relacionamos con el dinero, cómo lo utilizamos y cómo lo vivimos, que es inteligencia financiera. Hacemos también algo de ciencia. Ya para cerrar este programa, vamos a ver los últimos comentarios de parte de César Sánchez. Me encanta. Nosotros también, César, no sé si te diste cuenta, ninguno de los dos quiere callarse y dejar de hablar de este tema porque es súper importante y tiene muchísimos salidas de hacia dónde nos produce beneficios y tantas cosas nuevas que hemos aprendido y que al ponerlas en práctica nos han ayudado, que definitivamente no se puede acabar en solamente un programa de 1 hora. Y de parte de Amistad de Pineda, no se trata de resolver la realidad, se trata de resolverte a ti mismo. Qué padrísimo pensamiento, me lo quedo. Por supuesto, esa es una de las maravillas más grandes de este tipo de información, que el conocimiento no pertenece a quien lo tiene, sino a quien lo usa. Como decía Lido desde el principio, se trata de que convirtamos esto en una experiencia que te lleve a vivir bien, vivir mejor, pasar la experiencia de la vida en esta realidad material de la mejor forma posible. Por mi parte, creo que sería todo. Lido, ¿un mensaje final? Sí, una cita de Miguel de Cervantes Saavedra. Dice, que tu negocio más importante sea conocerte a ti mismo, lo cual constituye la lección más difícil de la vida. ¿Sí? Buenísimo para cerrar. Muchísimas gracias, Lido. Qué bueno que nos pudiste acompañar. Qué bueno que has compartido todas estas Gracias cosas a ti, Leo.
son importantes para ti, para nosotros, y por supuesto, todavía hay mucho que decir, y tenemos grandes amigos que tienen sus propios avances en estos temas, entonces vamos a seguir charlando tanto de inteligencia emocional, como inteligencia social, como inteligencia financiera, como incluso inteligencia espiritual. Entonces, esperamos que sigan asistiendo con nosotros a Heart and Flames, y les deseamos lo mejor, y recuerden, si digo todas estas cosas, no es para tratar de convencer a nadie, es para que las personas que piensan como nosotros allá afuera sepan que no estamos solos.